Hola a todos, mi nombre es Daniel Carvajal. En este video vamos a hablar acerca de la telefonía móvil y todas las generaciones que han venido acompañando esta telefonía desde sus inicios, desde cómo creció, cómo ha surgido, cuáles han sido los cambios más representativos que ha tenido. Entonces digamos que partimos por empezar, pues, qué es la tecnología o la telefonía móvil. Digamos que pues es un concepto básico, podríamos decirlo. La telefonía móvil pues es la capacidad de poderme contactar desde un teléfono de manera inalámbrica o desde cualquier otro dispositivo, digámoslo así, sin necesidad de tener un equipo conectado o un cable o demás. Es como o el principio básico de lo que se definía como telefonía móvil. El día de hoy pues esto ya se define con transmisión de datos, cosas multimedia o no solo voz, ¿sí? Pero pues inicialmente se planteó como la transmisión de voz dentro pues de las opciones que se habían en la época en la que surgió. Al día de hoy se han implementado oficialmente cuatro generaciones, que es la 1G, 2G, 3G y la que conocemos actualmente 4G, que nos mencionan que está próxima a migrarse a la 5G o a la 4.5G, pero pues es algo que aún no ha pasado, por lo menos no acá en Colombia. La telefonía móvil surge en los años 70, pero surge en los años 70 como una idea, como una implementación ya formal. Empieza a partir de los años 80, que fue cuando se empezó a utilizar ya, cuando ya se definió como una manera de hacerlo, desarrollarlo. Sin embargo, pues esa era como la primera generación, era algo que estaba como que tenía o iba a tener muchas cosas a mejorar a futuro, que es lo que ha pasado actualmente. Entonces digamos que el 1G o la primera generación arrancó en los años 80 de cara al usuario. Nos hablan de que pues tenía un protocolo analógico, solo nos permitía transmitir voz y en este caso pues no contaba con seguridad de ningún tipo. Era como una versión beta o el inicio de un gran proyecto que se tenía planteado. Entonces la velocidad de transmisión era muy baja y tenía pues varios problemas, por decirlo de cierta manera, y era pues que digamos que no se había establecido un protocolo o un estándar para montar todo el tema de esta comunicación o de sí, esta comunicación, sí. Entonces habían problemas entre los fabricantes porque no todos trabajan de la misma manera y no se puede garantizar que pues todos se pudieran comunicar o contactar con todos. Entonces digamos que ahí partió un vacío que quedó tal vez dentro del tema de la primera generación. Sin embargo, pues tuvo un auge importante. Se dice que a finales de los años 80, principios de los 90, ya por lo menos en el mundo hubo 20 millones de usuarios tenía esta telefonía móvil. Sin embargo, pues se habla que apenas se implementó la primera generación en los años 80, se inició de pues, las labores para trabajar en la segunda generación, que pues efectivamente nació o salió de cara al usuario a principios de los años 90. En esta generación lo primero que se atacó, la mayor diferencia que podríamos hablar, o pues, teniendo en cuenta que hay varias, es que ya se trabaja bajo un protocolo para todo el tema. En este caso el protocolo es GSM, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Eh, Otra diferencia muy significativa que hay con respecto a la primera generación es que ya no hablamos de un estándar o un protocolo analógico, sino ya tenemos un estándar digital y ya se digitaliza el tema. Aparte de eso, pues ya no podíamos transmitir solo voz, también podíamos transmitir mensajes de texto y se abrió la ventana a que más adelante pudiera ser un tema de transmitir datos y tener mayor capacidad de transmisión. Sin embargo, pues el segundo o la segunda generación se basa en esto que acabamos de mencionar. Obviamente aumenta su capacidad de transmisión. Ya pues inicialmente en la primera generación nos hablaban de 2.4 kilobytes por segundo y en la segunda ya estamos hablando de 64 kilobytes por segundo. Entonces pues digamos que es un cambio significativo en cuanto a la velocidad de transmisión y pues ya digamos que a partir de esta alcanzamos a empezar a tener la opción, no se conocían, pero ya empiezan como a surgir la opción de manejar lo que conocemos hoy en día como smartphones o tener la posibilidad de los que en su época fueron las Blackberries, que fueron digamos que los primeros teléfonos que utilizaron esta opción de transmisión de datos. Eh, Después de ello pues viene la 3G, que creo que pues fue como la que tuvo una revolución total de cara al usuario, porque es en la que nosotros podemos empezar a ver múltiples cosas que pues hasta el momento tal vez uno pensaba imposibles o desconocidas. Surgió a inicios del 2000, entre el 2000 y el 2003, y digamos que aquí ya se habla de temas multimedia. Ya
pues habiendo un protocolo no haya necesidad de modificarlo, el GSM se mantiene, pero pues ya la vemos un tema de que podamos transmitir voz, datos, multimedia, nace el concepto de aplicaciones, de videollamadas, ¿sí? Todo lo que pues los avances que conocemos hoy en día en cuanto a comunicaciones y que podemos hacer desde nuestro teléfono. Como lo mencionaba, mantuvo pues el estándar que ya se había estructurado dentro de la segunda generación. Hubo una mejora significativa en cuanto a infraestructura, las antenas se mejoraron y con ello pues permitieron que hubiese un mayor número de conexiones con mejor calidad o mayor calidad, y pues que el paso no fuera traumático cuando yo tuviera, pues teniendo en cuenta que ya habían varios operadores de telefonía móvil, no fuera traumático que yo pudiera comunicarme con una persona de mi mismo operador o de otro operador. Digamos que fue lo que se habló. Nos decían que ya la velocidad ya no era en kilobytes, sino ya hablábamos de megabits por segundo. Entonces en este caso pues el aumento de la velocidad también fue algo que impactó bastante en esta manera. Así digamos que con esta velocidad ya se empieza a dar el concepto o el tema del roaming, que pues es ampliar toda la capacidad de transmisión y las distancias a las cuales nosotros podemos transmitir. Desde el punto de vista de seguridad también presentó una mejora significativa, ya que pues con relación a sus predecesoras, lo que era la 2G y la 1G, pues presentan un tema más robusto en cuanto a seguridad, y pues teniendo en cuenta que ya en aplicaciones, pues esta tecnología permitió que los operadores pudieran captar un mayor número de clientes y específicamente aquellos que requerían como consumos, accesos multimedia, porque fue algo que innovó bastante en la época. Entonces ya no era solo llamar y enviar mensajes y demás, sino ya podíamos jugar, podíamos tener música, servicios multimedia, fotos digitales, películas, o sea, había una interacción mucho más llamativa para el usuario. Después de ello pues ya nace la cuarta generación, que es digamos la que está hoy en día o la que conocemos actualmente. Aquí digamos que el principal concepto es como ya llevar la velocidad a otro nivel, las aplicaciones y demás. Ya no hablamos de 2 megabits sino de 20. Entonces en este caso pues la velocidad es 10 veces mayor y se habla de que pues hay muchas mayores dentro de la red de 4G, dependiendo pues también tema de infraestructura y ubicación, porque la cobertura pues en algunos países o en algunos lugares no es totalmente el territorio nacional, como en el caso de Colombia. No en todos los lugares tenemos acceso a redes 4G, como lo puede pasar ahí, pues, acá en Colombia. Entonces podemos utilizar navegando todos los dispositivos móviles que tengamos, podemos ver películas, partidos de fútbol y con una calidad pues bastante alta debido pues a las mejoras que se han presentado. Esta salió mucho más rápido, digamos que en cuanto a la 3G el cambio más significativo es el tema de la velocidad. Surgió en 2009 y esta pues tiene un tema importante, y es que ya se basa en protocolos IP. Entonces fue el objetivo principal que se planteó cuando se diseñó, se trabajó en la tecnología 4G, que era proporcionar una alta velocidad, una alta calidad y pues una alta seguridad, porque digamos que ya a medida que va avanzando la tecnología pues también acarrea un poco más de riesgos, y pues también con el tema de IP a bajo costo para el usuario. La idea pues de un sistema es mejorarlo, pero obviamente no afectar tampoco el tema del costo para el usuario final. Entonces totalmente basada en IP, tiene ventajas que son las que mencionábamos anteriormente, y reemplazó el antiguo protocolo de comunicaciones que conocemos como el S7, que pues se consideró en su época bueno, pero pues a la actualidad ya es algo redundante, por decirlo de cierta manera. Digamos que se habla del 5G, pero pues el 5G aún no hay información, pero no es oficial, no se ha lanzado aún, no hay algo que esté por lo menos en Colombia. Hablábamos del protocolo que se creó, en este caso durante la segunda generación, que fue el GSM, que hace referencia pues a un estándar que surgió, como lo dije, ya en la segunda generación, y este que traduce sus siglas, nos traduce Sistema Global de Comunicaciones Móviles. Esto fue lo que nos permitió dar un salto de la primera a la segunda generación y pues conocer el concepto de teléfonos móviles como tal. Sin embargo, pues estos teléfonos móviles tenían que estar atados, o para funcionar requerían una tarjeta, que esta tarjeta pues a hoy en día se sigue usando, que es la que conocemos como la SIM card. Entonces el teléfono tenía un identificador único, o cada se denomina estación o teléfono, que es el que nosotros
usualmente llamamos email, y pues la SIM card tiene su propio identificador. Dentro de la estructura del GSM, digamos que se habla que la SIM es la que hace o enlaza como toda la comunicación, pues con los centros de control, por así decirlo de cierta manera, que es donde digamos que se distribuyen las llamadas hasta llegar al usuario final, ¿sí? Entonces la SIM es el origen de la comunicación, pasa por unas bases de control y al final llega a un centro de servicios móviles, que es donde direcciona, nos lleva nuestra llamada a su destino. Entonces digamos que se hace que el teléfono es como la estación como tal, y la SIM card es como el medio o el chip necesario para que esto funcione. Digamos, un teléfono pues no va a funcionar sin una SIM card. La SIM card es como la base de funcionamiento del teléfono. Tiene como varios datos allí, tiene datos del usuario, datos del operador, y pues tiene una configuración bien específica que hace que nos podamos comunicar. Hoy pues es el protocolo que hay y es la manera en la cual funciona. Como conclusiones podríamos decir que el surgimiento de la telefonía móvil pues es algo que revolucionó totalmente. Efectivamente, pues todo lo que podemos hacer hoy en día con un celular parte de lo que se inició por allá en los años 70, y los avances que se han presentado entre 40 y 50 años pues han sido significativos. Tal vez hace 30 años no se pensaba que podíamos estar haciendo una videollamada desde cualquier lugar, o bueno, con cobertura obviamente, o que podíamos estar, no sé, hablando en línea con una persona que estaba, no sé, a miles de kilómetros de distancia. Pues es algo que ya podemos hacer, es algo que es una realidad, y pues se espera que para el 2020 haya un lanzamiento oficial de 5G, y pues suponemos que va a tener unas mejoras significativas como lo ha representado en todas las demás migraciones. Muchas gracias.